Hola, bienvenidos nuevamente a una clase de lectura crítica de la Fundación AOMI. El día de hoy continuaremos hablando sobre las tipologías textuales, es decir, las diversas maneras de organizar los textos según su estructura, la intención comunicativa, entre otros aspectos. Hoy nos referiremos propiamente al texto argumentativo, cómo se organiza, cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta y sobre todo la manera en cómo no solamente se queda en la explicación de un tema, sino sobre todo en la defensa de argumentos en torno a un tema que busca persuadir y convencer a un oyente o a un lector. Como les venía contando, un texto argumentativo busca principalmente persuadir o convencer a un receptor o destinatario del mensaje respecto a la defensa o a la refutación de un tema en específico. Y esto se construye con base en tres niveles. El primer nivel es el pragmático, es decir, el que tiene que ver con la intencionalidad de quien está construyendo ese mensaje, pero también el contexto en donde está inmerso dicho mensaje que se construye. Como los ejemplos son la mejor manera de comprender una situación, hay que tener en cuenta que estos textos argumentativos circulan en todos los ámbitos: político, económico, de salud e incluso religioso. Es decir, que para poder saber de qué me están hablando en un texto argumentativo, mi nivel de cultura general tiene que ser lo suficiente para poder abordar dichos temas. Hay información que el mismo texto puede por sí mismo explicarnos, pero además un texto no parte de la nada, es decir, que hay un contexto que lo posibilita. Por lo tanto, esas ideas que están plasmadas allí me llevan a una situación externa. Esa situación externa va a ser una base fundamental para ya comprender cuáles son los sentidos que se tejen dentro de ese texto que estoy leyendo o escuchando o viendo. Coloquemos un ejemplo del nivel pragmático en el ámbito político. Este conocimiento general que este año se están tejiendo, sentando las bases para el curso de nuestro país en los próximos 4 años con las elecciones presidenciales. Aquí, tomando como ejemplo un texto argumentativo como es el debate, se han llevado a cabo diferentes escenarios de debate a lo largo del proceso de elección presidencial. Para este tipo de nivel debemos tener en cuenta dos elementos principales. Primero, una situación actualizada. Aquí se tienen en cuenta quiénes participan y dónde se celebra dicho debate. Por ejemplo, ¿quiénes son los participantes de un debate presidencial? Los candidatos que están procurando vender sus ideas al pueblo para poder ser escogidos democráticamente. ¿Dónde se celebra? Principalmente son los medios de comunicación, la radio, la televisión pública, pero principalmente privada, quienes organizan estas secciones para que el público general, que son los televidentes o los radioescuchas, conozcan quiénes están detrás de la presidencia de nuestro país. Es decir, que uno de los ejemplos, como lo es el debate, involucra no solamente cuáles son las partes que participan, sino también quién es el medio, cuál es el medio a partir del cual presentan sus propuestas. Además de esta situación actualizada, hay que tener en cuenta una situación polémica, es decir, cuáles son las bases de desacuerdo a partir del cual las partes contrarias construyen su discurso. Si seguimos el ejemplo de un debate presidencial, es más evidente entender cómo funcionan esas bases de desacuerdo, porque tenemos candidatos pertenecientes a diferentes partidos políticos con visiones relativamente contrarias o muy contrarias respecto a cómo se debe ejercer el poder para organizar democráticamente la ciudadanía de un país que en este caso es Colombia. Así, habrán bases de desacuerdo como posturas de izquierda, posturas de derecha o de centro izquierda, centro derecha. Pero también hay posturas de acuerdo, es decir, cuáles son los temas esenciales a partir de los cuales nadie puede contradecir. Por ejemplo, se necesitan sí o sí propuestas para la salud, propuestas para la educación, para la economía nacional e internacional. Ya las bases de desacuerdo estarán relacionadas con
la manera en cómo percibe un candidato u otro atendiendo a su visión política respecto a cómo manejar esos temas que conciernen a la ciudadanía en general. Este nivel pragmático tiene diferentes estrategias para llevarse a cabo. Una de esas estrategias es la justificativa, es decir, cuando defendemos una postura y solo nos limitamos a eso. Es decir, si yo soy una candidata presidencial, me limito solamente a presentar mis propuestas para que el público se persuada, se convenza de que son apropiadas para las necesidades e intereses de la ciudadanía en general. Una segunda estrategia es la polémica, que como su nombre lo indica, no solamente se limita a incluir dentro del discurso aquello que defiende mi postura, sino que además me adelanto e incluyo las posibles contradicciones o refutaciones que pueda tener dicha postura que estoy defendiendo. Me defiendo antes de que me ataquen. Eso sobre todo funciona en los discursos escritos, en los textos argumentativos escritos. Como no estoy para defender mi punto, sino que es mi texto quien está hablando por mí, yo me adelanto a mirar cuáles son las posibles refutaciones a los puntos que defiendo para poder contrarrestarlos y darles una solución antes de que siquiera se presente el problema. Si seguimos con el ejemplo del debate presidencial y yo soy una candidata con muchos detractores, en mis discursos puedo incluir esos puntos que defienden quienes están en la oposición de mi candidatura para poder construir una propuesta más orgánica que incluya los aspectos negativos y les dé una solución inmediatamente. Por último se encuentra la estrategia deliberativa, es decir, aquella en donde primero me valgo de la exposición de un tema, presento datos, fuentes de autoridad, para luego construir con mayor peso mi postura respecto a dicho tema. Si nos fijamos, estas estrategias pueden combinarse y utilizarse al momento de nosotros tomar una postura no de quien lee, sino de quien construye un texto. Pero también nos sirve para analizar cuáles son los discursos que se tejen en torno a lo que leo, lo que escucho y en el caso la decisión colectiva de elegir el próximo presidente de la República. Entonces, cuando hablamos de textos argumentativos y expositivos, trayendo a colación el tema anterior, nos estamos refiriendo a textos que circulan de manera cotidiana a nuestro alrededor y que nosotros también construimos. Por lo tanto, lo que hacemos acá es analizar y ser conscientes de que a través de este tipo de discurso y las maneras de organizar los textos nos podemos formar una visión de mundo y también analizar la visión de mundo de los demás. Por otro lado, los textos argumentativos tienen una estructura global conformada por tres elementos principalmente. Un primer elemento es una tesis, es decir, una afirmación o una negación en su defecto que el autor construye en torno a un objeto de discusión o a un tema a partir del cual se está hablando y construyendo un punto de vista. Un segundo elemento o categoría estructural de los textos argumentativos son las premisas, afirmaciones que tienen un valor general y por lo tanto casi que indiscutible, porque son hechos reales, verídicos. Por ejemplo, las normas, las leyes que circulan a nivel local, nacional o internacional. Un ejemplo, la Constitución Política, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros documentos que tienen un valor casi que universal. Por último, se encuentran los argumentos, aquellos que se emplean para defender la tesis y que por lo general se deberían basar en fuentes de autoridad, ejemplificaciones o datos que sean corroborables a partir de la búsqueda de información en diferentes fuentes como Internet y fuentes lógicamente que sean verificadas y que puedan ser utilizadas para confirmar la veracidad de los argumentos que se estén utilizando en un texto. Pongamos un ejemplo para mirar cómo funciona la estructura global de un texto argumentativo y sus tres categorías principales. Si yo vivo en un lugar
de propiedad horizontal, van a haber normas de convivencia que todos los vecinos debemos conocer para poder convivir de manera armónica hasta donde se pueda. Hipotéticamente, situémonos en una situación en donde uno de los vecinos proponga que los horarios de distracción, es decir, música alta, sea entre semana hasta las 2 de la mañana. Esa es la situación y la tesis que él está defendiendo. Si yo lo quiero refutar, puedo afirmar con otra tesis, diciendo que esos horarios son de descanso, que las personas trabajan y estudian y por lo tanto no se puede ampliar el horario de distracción y de ruido hasta las 2 de la mañana. Esa es mi tesis. ¿Cuáles son los argumentos que puedo utilizar? Horario de descanso, las personas se levantan temprano para estudiar, para trabajar, por lo tanto, el ruido externo puede afectar ese tipo de espacios de descanso en los que las personas necesitan, lógicamente, tranquilidad y silencio. Esos son algunos argumentos que puedo utilizar para refutar esa idea que está proponiendo el vecino. ¿De qué me valgo? De premisas generales. Una premisa, por ejemplo, son las normas que se han construido para la propiedad horizontal. Mi techo puede ser el piso del de arriba. Es decir, que si el de arriba está haciendo ruido, por lo tanto, yo voy a estar afectada directamente. Eso es una premisa que es lógica en un asunto como el que estamos planteando, en un espacio de propiedad horizontal, por lo tanto, lo puedo utilizar para poder contraargumentar en dado caso mi vecino diga que lo que yo estoy proponiendo puede que sea descabellado, aunque en esa situación su propuesta es más descabellada que la mía. Entonces eso es un ejemplo de cómo funciona el texto argumentativo en una situación que puede darse y que efectivamente puede pasar en un escenario cotidiano. Finalmente, en el nivel local de los textos argumentativos existe algo llamado estrategias discursivas, que son aquellos elementos que se utilizan para lograr cierto efecto en el destinatario del mensaje. Este tipo de estrategias no solamente hacen parte de textos especializados, nosotros las utilizamos inconscientemente en nuestra vida cotidiana cuando queremos lograr que los demás hagan algo o accedan a una petición que nosotros estamos solicitando. Por ejemplo, si yo dependo todavía de mis padres y requiero un permiso para poder ir a un lugar, yo voy a acudir a ciertas estrategias para poder convencerlos con argumentos de que accedan a darme ese permiso. Es decir, que los argumentos nosotros los utilizamos cotidianamente aunque no seamos conscientes. Eso es todo por hoy. Espero que sea un video provechoso para su conocimiento y que además lo pongan en práctica a través de ejercicios que por su cuenta pueden mirar, por ejemplo, cuando estén leyendo noticias, cuando estén viendo un post de Facebook o un post de Instagram. Podemos mirar cómo funcionan estas estrategias y sobre todo qué tipo de organización textual tienen para saber si son, en este caso, argumentativos o expositivos.